El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tengo a un personaje de verdad importante para el devenir de la historia de México a partir de la actuación de la sociedad civil organizada. Hace todo un análisis crítico y propositivo respecto del entrampado institucional de las organizaciones de la sociedad civil en México, con un comparativo con Brasil y Argentina. Entonces toma las experiencias de estos tres países para explicarnos de dónde y cómo se ha venido desarrollando la sociedad civil organizada que trabaja en favor de los grupos más vulnerables de estos países. Son países donde crecen en número las organizaciones no lucrativas, donde crecen también los candados y las leyes en forma contradictoria, porque hay leyes candado y hay leyes liberadoras, favorecedoras de la actuación altruista en estos tres países. Y bueno, pues también el entrampado porque no hay una política de Estado que prevenga los males sociales. Y por otro lado hay también negocio, es decir, que el sistema de libre mercado se ha metido ahí en eso que llama nicho de mercado, cuando las voluntades lo que han hecho cuando crean una organización no lucrativa, las más puras voluntades, es de verdad ayudar a sanar los males sociales que las políticas públicas y empresariales generan en los tres distintos países, Argentina, Brasil y México. Es un libro muy valiente de Humberto Muñoz Grande y está él con nosotros. ¿Cómo estás, Humberto? Tere, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues es un libro valiente y además muy bien documentado. Sí, bueno, la verdad es que tomó un tiempo hacerlo. Es producto de una investigación de mi tesis doctoral y bueno, pues sí llevó un poco de tiempo realizarlo. Sí, se nota y además me encanta la objetividad, pues claro, como es un trabajo de investigación para obtener el grado de doctor. ¿En qué? Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Excelente, Así muy es, propio, muy muy adecuado. Entonces, bueno, pues yo quisiera que compartiéramos con el público, a mí me llama mucho la atención 3 páginas, bueno, todo el libro, pero 3 páginas donde aparece como el meollo del asunto, ¿no? En el capítulo 5, la necesidad de una política de Estado. Sí. Y ahí nos revelas cómo en verdad hay un entramado tremendo, ¿no?, entre gobierno, empresa y sociedad civil. Sí, sin duda. Y están siendo cómplices de la injusticia, de la generación de pobreza, del consentimiento de los males sociales. Así Tremendo. Así es, Tere. Y de hecho, bueno, un poco la idea de esto es que pensar que pues las organizaciones de la sociedad civil, como tú mejor lo sabes, están en constante proceso de profesionalización. Cada vez hay afortunadamente más espacios que las profesionalizan, hay mayor interés en hacerlo. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado es que tú puedes estar trabajando en tu profesionalización, pero también hay factores externos que no están a tu alcance y que van a determinar si tu organización va a tener un buen desempeño, si incluso vas a poder desarrollarte como organización, si incluso vas a en algunos momentos estar expuesta a riesgos en los que puedas cerrar la organización, o si en ocasiones también te mantienes, ¿cuántas organizaciones no conocemos que se mantienen en latencia, ¿no? Es decir, suspenden operaciones de repente y luego las reactivan? Así es de que pues el interés es un poco explicar cómo esos factores externos a los que yo denomino el marco institucional de estas organizaciones, pues determinan e inciden en eso. Y efectivamente... ¿El marco institucional te refieres al contexto económico y político? Efectivamente, me refiero al contexto económico, político, en donde tenemos pues las leyes que regulan a las organizaciones. Como tú sabes, son muchísimas leyes. Vamos a mencionar porque esto se ve en todo el mundo para que, sí, claro, para que se sepa, y si en su país lo pueden impedir, lo impidan, porque sí, aquí buscando el bien acabamos con un montón de leyes que nos van limitando en nuestra acción. Sí, y que sobreregulan. Tenemos, para mí, después de hacer todo un análisis y leyendo tu libro, confirmo que la ley de instituciones de asistencia privada es la única que debería haber en cada uno de los estados de la República Mexicana si no fuese nacional.
que podría ser nacional, con órganos rectores en cada lugar que hagan que se cumpla esa ley, ¿no? Fíjate que es interesante porque particularmente para las organizaciones de la sociedad civil que hacen asistencia social, en muchos casos lo que hemos encontrado es que las leyes de asistencia, de instituciones de asistencia privada en las entidades funcionan en algunas muy bien, pero no todas las leyes son iguales, ¿no? Por eso habría que homologar. Exacto, entonces habría que tener pues un piso común en términos de las leyes estatales de instituciones de asistencia privada, y no lo hay. Incluso yo te podría decir que habría algunas leyes estatales que más que promover pudieran incluso restringir las actividades de las organizaciones. Hay modelos muy interesantes y creo que la CONAJAP es un espacio maravilloso para poder hacer este tipo de reflexiones. La CONAJAP es la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos. Así es. Y bueno, aquí lo importante es que si entre las 16 leyes de institución de asistencia privada que hay a nivel estatal en todo el país, se escogiera la mejor, o de entre todas se tomara lo mejor, ¿consideras que valdría la pena que hubiera una ley nacional de instituciones de asistencia privada para regular a todas aquellas que hacen beneficencia? Sí, o incluso probablemente ampliar la ley de asistencia social con un apartado específico, no lo sé, o hacer una ley nacional, ¿no? Sí, con las mejores prácticas, pero sobre todo con los mejores objetivos detrás de cada una de las leyes. Hay leyes que se hacen sí para promover, hay leyes que no necesariamente se hacen para eso. Sí, y hay leyes que están nada más como de adorno. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la institución esta de Mamá Rosa? Que habiendo un órgano rector que pudo haber impedido que surgiera esa institución o que continuara en el tiempo, efectivamente, no se le sancionó debidamente, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con leyes, sino con la fortaleza de la institución, de la Junta de Asistencia Privada, es decir, rescatar la valía y rescatar la labor que hacen esas juntas, porque también son juntas en muchos casos con poco presupuesto, con muchas responsabilidades, con muchas atribuciones y que requieren fortalecerse, ¿no? Y con una dependencia total del Estado, de manera que si hay corrupción en el Estado, ellas no pueden hacer nada, ni impedir el robo de infantes, la venta de infantes, la violación a los derechos humanos de los beneficiarios de algunas organizaciones no lucrativas. Incluso en qué medida son tan autónomas las juntas de asistencia privada, ¿no? Ese es un tema muy interesante. Y que sería muy importante que fueran lo más autónomas posibles. Por supuesto, porque en realidad son órganos que van a regular a organizaciones de la sociedad civil, y de ahí que sea necesario que tuvieran cierto nivel de autonomía, y en donde creo que las organizaciones de la sociedad civil participando en términos de cogobernanza, es decir, de formando parte de los cuerpos directivos de las juntas, pudiera darle esa autonomía y ese equilibrio, ¿no? Bueno, hacia allá tendía la Ley de Instituciones de Asistencia Privada en el DF, y en el 98 dieron un revés abrupto y muy tonto, por decirlo de una forma muy directa, de manera que se volvió a ser más estatal, ¿no? Se estatizó, digamos, el órgano rector de la Junta de Asistencia Privada, el Consejo de Vocales. Bueno, ahora vamos, las leyes nacionales, todas las que hay, la del DIF, la del CEDESOL, la de la Secretaría de Hacienda, ¿cuáles son todas las leyes que rigen la actuación altruista en México? Fíjate que está, desde luego, la ley de instituciones de asistencia privada a nivel local, a nivel estatal, están los códigos financieros a nivel también estatal, pero está también la ley de asistencia social, plano federal, la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, la ley del impuesto sobre la renta, particularmente para las donatarias autorizadas, en fin, tienes una serie de disposiciones jurídicas que cuando tú vas viendo imagínate una IAP que tú conoces muy bien, cualquiera de ellas, todos para cumplir con la ley, la construcción institucional organizacional y el equipo que tiene que tener para cumplir con todo, ¿no? Y eso, cumplir con todo, supone también en ocasiones duplicidad de ventanillas. Tienes que ir para un trámite similar, puede ser con la Junta de Asistencia Privada y puede ser también con el SAT, ¿no? Por ejemplo, en algunos temas fiscales. Hay distintos directorios de organizaciones de la sociedad civil. Si quieres tener relación, por ejemplo, con Secretaría de Gobernación, hay un directorio. Para la relación con el Secretario de Relaciones Exteriores, hay otro directorio. Si accedes al CLUNI, hay otro directorio, ¿no? Entonces, ahí hay costos
que bien pudieran no ser financieros porque los trámites son gratuitos, pero sí te implica costos en tu organización. Y no solamente costos financieros, costos en tiempo, en procesamiento de información, en muchas cosas. Y entonces, bueno, pues el tema de las leyes es muy importante, creo, para el desempeño organizacional. En el estudio ahí lo que observamos es que hay 2 leyes que son las que mayor sensibilidad tienen en las organizaciones, que mayor impacto tienen. La ley de fomento y la ley de impuestos sobre la renta para donatarias autorizadas. En otras palabras, si esas 2 se articularan de una mejor manera o se pudieran ampliar un poco más, pudieras tener un sector con mayores probabilidades de desarrollo. Que se articularan o que fueran una sola, porque son 2 órganos, ¿no? Por un lado es el INDESOL y por otro lado es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Sí, en el caso del DIF. Y entonces más bien habría que crear un solo órgano, una sola ley y un solo órgano con representación en todo el país, ¿o no? Fíjate que ahí ese tema es muy interesante porque alguna de las preguntas en esta investigación era, a ver, ¿y qué pasaría si hubiera, quién es el interlocutor del gobierno con la sociedad civil? Y puedes tener varios interlocutores en función del tipo de organización que sea, pero también hay un interlocutor que es muy importante, INDESOL, porque tiene el registro de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, aun cuando la labor del INDESOL es una labor, creo yo, transparente, de acceso a información, de acceso a recursos, creo que si tú hablas de que el INDESOL es el órgano interlocutor con las organizaciones, ahí estaríamos acotando a que todas las organizaciones hacen desarrollo social. ¿Me explico? Y no todas las organizaciones hacen desarrollo social. Como tampoco todas hacen asuntos relacionados con la familia propiamente dicha, entonces tampoco tendrían que inscribirse en este registro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Exacto, entonces ahí hay como ciertas complicaciones que habría que analizarse más a fondo y ver si probablemente sería pertinente tener un órgano dependiente, obviamente, del Ejecutivo Federal, que no solamente tratara temas de desarrollo social, sino desde otras ópticas, que viera la sociedad civil y que fuera el organismo interlocutor con ellas, ¿no? Con un aparato. Mira, en otros países, por ejemplo, en otros países está el Compact en Reino Unido. Ahí hay contacto a partir de una suerte de agencia que depende directamente del ministro, del primer ministro. Y es ahí donde se desarrolla esa relación, pero digamos que está a primer nivel, ¿no? Está a nivel de secretario de Estado, como lo pensaríamos aquí. Entonces, hay distintas formas de poder hacerlo. Y es como lo estamos pidiendo y clamando, que haya un instituto, así como existe el Instituto de las Mujeres, el Instituto de los Jóvenes, el Instituto de los Adultos Mayores, que hubiera un instituto de la sociedad civil, que fuera un órgano descentralizado del gobierno federal, pero que estuviera en relación directa con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Nacional de Gobierno, claro. Y que fuera también la fuente informativa más fidedigna para el gobierno para conocer la realidad, porque la sociedad civil conoce mejor la realidad que el mismo Estado. Fíjate que sí, ahí lo que hemos podido constatar en entrevistas con funcionarios públicos ha sido que efectivamente reconocen la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para dar diagnósticos locales más precisos. Y eso es una gran contribución en términos del diseño de programas y políticas públicas, ¿no? Sí. Y eso ha sido ampliamente documentado y reconocido por los Claro, y funcionarios. si existiera ese instituto, entonces sí, no se tomarían la audacia los legisladores de aprobar leyes que van en contra de los propósitos de la ola de sociedad civil que apuntala hacia la solución de un problema Por o hacia supuesto. la prevención de un problema. Por ejemplo, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Claro. Se nota que es una copia o una obediencia fiel a lo que dictó la ONU sin haber analizado la realidad mexicana, por ejemplo, en aquel punto donde dice que los niños en albergue deben vivir máximo 2 años en albergue. Dime, si no hay familia, ¿a dónde los mandas? ¿A familias adoptivas o custodias temporales que no funcionan?
porque está probado que el gobierno no tiene manera de supervisar ni siquiera Sí, claro. los miles de albergues que hay. No tendría tampoco manera de supervisar cientos de miles de familias que tuvieran custodia temporal. Así es, así es. Sí, un problema como ves complejo, pero creo que no, sí complejo, pero creo que también se puede hacer algo, ¿no? Es decir, sí encuentro caminos que pudieran llevarnos a una mejor articulación de este marco institucional. Claro, si fuera a nivel estatal. Ahí es un tema distinto, por ejemplo. Si todos los problemas se bajaran y se analizaran y se resolvieran a nivel estatal. Y mira, eso que tocas es importantísimo porque así como hay mucha pluralidad y distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil y distintos tipos de desarrollo institucional en las organizaciones de la sociedad civil, también hay distintos niveles de desarrollo institucional en las propias autoridades con respecto del tema de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es decir, no necesariamente Veracruz, Tamaulipas, DF, Estado de México estaban en la misma línea de relación con las organizaciones en el marco institucional. Las relaciones pueden ser distintas, ¿no? Y el paraguas legal no necesariamente está estandarizando la relación, ¿no? Sí. Tiene sus matices. Por ejemplo, en el sureste la sociedad civil practica mucho más el tema del desarrollo comunitario y los derechos humanos que cualquier otra cosa. Por supuesto, por supuesto. Y entonces requieres de que la legislación estatal pues tome esos elementos para contextualizar la política pública en esa, ¿no? De tal forma que yo creo que las leyes federales establecen los mínimos y las estatales son las que van a adecuarlos al contexto, ¿no? Y entonces sí queda clarísimo que necesitamos una ley de instituciones de asistencia privada en cada estado. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y bueno, estamos hablando de cosas que nos preocupan a todos los mexicanos, sobre todo a los que se sientan a pensar, a analizar, a mirar si estamos haciendo bien o mal las cosas desde este sector del altruismo. Y vemos que hay conflictos fuertes, ¿no? Decía antes del corte que sí es necesario una ley de instituciones de asistencia privada para que los problemas se miren a nivel estatal y se resuelvan a nivel estatal. Estatales a nivel de provincia, cada provincia. Efectivamente. Y requieres de que esas instituciones sean fuertes, que las juntas de asistencia privada sean fuertes. Y requieres que la CONAHAP, esta junta, que las integre, este organismo que las integre, sea fuerte también y que sea fuerte políticamente y que tenga la infraestructura y la capacidad de decisión que amerita, ¿no? Claro, pero si los deja, por ejemplo, el Centro Mexicano para la Filantropía. El Centro Mexicano para la Filantropía, que es privado 100%, ¿no? Y que sus mejores aliados son los empresarios industriales de México, pues se han encargado de que mediante la mercadotecnia social posicionen al CEMEFI con sus creencias, con sus propósitos empresariales, con fines de lucro. Al final, detrás de todo eso se nota un interés con fines de lucro y no han permitido la actuación política, social, que honestamente, desde un corazón honesto, quiero decir, tienen las juntas de asistencia privada de los estados. Y las mismas juntas se han dejado impresionar y apantallar por el CEMEFI. Entonces, las creencias que el CEMEFI vende muy bien mediante la mercadotecnia social cuestionan y hacen temblar y dudar a la intuición política social de los que sí conocen la realidad y trabajan con ella. ¡Qué pena! Te lo digo de verdad. No, claro. Ahí hay un tema interesantísimo porque en realidad hay distintas perspectivas sobre sociedad civil, ¿no? Es decir, habrá quienes observan a las organizaciones de la sociedad civil como meras distribuidoras de bienes y servicios públicos, ¿no? O sea, tú eres igual, tú haces lo que el mercado y el Estado no pueden. Bienes y servicios privados. Exacto, sin lucro. Y entonces, esa es una perspectiva. En mi opinión, la sociedad civil es mucho más amplio que eso. Sí. Y las organizaciones son más que eso, no son productoras y distribuidoras de bienes y servicios. En mi opinión, ni viven para pedir donativos. No. Ni viven para anunciar las marcas empresariales. No nacen ni crecen ni para generar empleo, por el desempleo que generan sus donantes, por cierto, ¿no? No nacen para hacer obras benéficas con el patrocinio de esas empresas, ¿no? No nacen para eso, nacen para prevenir y resolver problemas sociales, para hacer cultura de vida, para... Sí, por supuesto. Para millones más que el solo pedir donativos y anunciar la marca de sus donantes, que son los que generan la pobreza y el desempleo. Claro. Y ahí ese tema es muy interesante, porque si pensáramos en las organizaciones de la sociedad civil, insisto, como meras productoras y distribuidoras de bienes y servicios, porque no lo hace el mercado, porque el gobierno no puede, creo que ahí caemos en un gran riesgo porque pensaríamos que somos lo mismo, pero más barato, ¿no? Y entonces creo que ahí rompes el esquema de las organizaciones de la sociedad civil. Porque estaríamos diciendo que cualquiera lo puede hacer, pero bueno, pues aquí es más barato hacerlo. Y creo que va mucho más allá. Las organizaciones también las organizaciones tienen conciencia social y conciencia política. Gran es. Y si no rescatamos eso, la verdad es que podremos caer en el riesgo de tener visiones muy acotadas de sociedad civil. Y el gran problema de eso es que si tienes visiones acotadas de sociedad civil, vas a tener leyes acotadas, porque de esa perspectiva de sociedad civil, los legisladores tendrán que diseñar las leyes que rigen a las organizaciones. Entonces la perspectiva de las organizaciones es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante. Sí. Por ejemplo, si observamos lo que pasa en la ley del impuesto sobre la renta, para ser donataria tú hay un artículo, no recuerdo ahora cuál es, pero establece que tus ingresos deben de ser sustancialmente, para que te den la autorización, gubernamentales.
Cuando eso lo cruzas con cuánto recibe en la estructura financiera de una organización, cuánto recibe del gobierno, nosotros los datos que tenemos es que es del 9%. Bueno, no son datos nuestros, son datos de la cuenta satélite de organizaciones. 9% proviene de gobierno. Entonces, a ver, por un lado no hay muchos fondos. Por el otro lado, eso se refleja en la estructura financiera. Si no hay muchos fondos, entonces, ¿cómo? Hay un artículo que me dice que mis ingresos deben de ser sustancialmente del gobierno para que tú me des la autorización. ¿Me explico? Sí, Hay contradicciones. Hay una contra tremenda, porque además esa cifra debe ser solo el 9% de las organizaciones no lucrativas recibe fondos del gobierno. No, el 9% de los ingresos de cada organización procede del gobierno, no, claro que no. Jamás el 9%, ni el 1%, ni el 0.05% del presupuesto de egresos de una organización altruista es por dinero que entró de parte del gobierno. No. Sí, ese dato. Más bien, pues es que es ese 9% elitista que ha recibido dinero del gobierno. Ah, claro. El 9% de la sociedad civil es la que ha recibido algo del gobierno. Ahí hay otro tema interesantísimo. Sí. Un poco lo que también Michael Layton decía es, cuando tú observas, cuando sigues el dinero, ¿no?, en las organizaciones encuentras una constante, y la constante se llama concentración. Concentración geográfica de los recursos, privados por lo menos, y concentración en organizaciones, en cierto número de organizaciones que son constantes, ¿no? Elitismo. Y ahí hay un problema de redistribución, ¿no?, de redistribución de recursos privados básicamente. Entonces, sí estamos frente a temas que pueden ser resueltos y que pueden ser resueltos por dos vías. Por la vía legal, por supuesto, por la vía también de programática, de programas, etcétera, pero también por la vía de la concientización de los donantes y de una perspectiva distinta por ejemplo, de la responsabilidad social, ¿no? No entender a la responsabilidad social como un asunto de dar dinero, sino como un asunto de una perspectiva ética en la empresa, de otra dimensión. Incluso atreverse a reconocer que de ellos también depende prevenir los males sociales. Por supuesto, por supuesto. Es que se den cuenta que con un despido masivo de trabajadores, de obreros, o con el arrebato de unas tierras, o con la expropiación de una laguna o de un río, ellos van a generar pobreza. No tienen, de verdad, o sea, qué cinismo que se pongan a dar donativos. No tendrían por qué dar donativos después de haber generado ellos mismos la pobreza. Pues claro, entonces debe haber una sanción social, y los periodistas tienen mucho que ver en esto. Los periodistas deben denunciar públicamente tanto a las instituciones que reciben donativo de instituciones traidoras a la patria, como denunciar a esas instituciones que generan tal cantidad de desempleo y los males sociales que el desempleo de esos jefes de familia provoca en sus hijos. Por supuesto. Sí, yo creo que ahí todos tenemos responsabilidad compartida. Como bien asientas, el papel de los medios es un papel fundamental en términos no solamente de concientización, sino de equilibrio de poder, ¿no? Como bien dices, ¿de qué sirve que una organización genera un desastre ecológico y entonces al otro día va y pone arbolitos? Pues eso es una perspectiva culposa de la responsabilidad social, y eso no es responsabilidad social, ¿no? Es pagar el daño, y ni siquiera eso... Porque no lo llega a pagar. Claro, porque no se llega a pagar. Entonces también creo que en las empresas se requiere otra perspectiva de responsabilidad social, y se requiere otra perspectiva de organizaciones de la sociedad civil. Otra perspectiva. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV y a mí me parece súper importante exprimirte, Humberto. No, hombre, me encanta contrario. que estés yendo y presentando tu libro en tantos espacios que la sociedad civil te presta, pero que estés con nosotros es un honor. Y creo que sí es importante que se escuche de tu voz, que eres doctor en Ciencias Políticas y Sociales y que has obsequiado este libro a la Sociedad Civil Organizada de México, pues que nos digas con toda la autoridad moral que tú tienes, en qué nos estamos equivocando, organizaciones no lucrativas, Sí. cómo la fuerza de los defensores de los derechos humanos ha rebasado en mucho a las organizaciones no lucrativas como una actitud que está instando a prevenir los males sociales. En cambio, estas otras han consentido los malos sociales en términos generales, influenciados por la ideología neoliberal, empresarial, económica. El gobierno también hincado y vende México a pedazos. No sé, tú dilo de otra manera, más académica, más formal, porque seguramente tendrás un panorama muy lo que yo puedo observar es que, por ejemplo, la academia también tiene una responsabilidad importante en esto. Porque a final de cuentas la academia, las distintas universidades traen su propia visión de mundo y esa es la visión que transmiten a sus profesionales, a la gente que se está formando ahí. Y entonces la academia también requiere de revisar sus propias perspectivas y tener perspectivas más amplias. Lo que yo me he encontrado, lo que nosotros nos hemos encontrado, mejor dicho, es que en los últimos años hay una ola como, no sé cómo expresarlo, pero como desvalorizante, no tengo la palabra precisa, pero que pone a la asistencia social en un rubro como inferior, ¿no? Que dicen, no, a ver, lo importante es el desarrollo y no la asistencia. Entonces tienes que pasar de hacer asistencia a hacer desarrollo, etcétera. Y entonces de repente ahí creo que se ha formado un paradigma que está probablemente dominando y que digan, a ver, no se trata de hacer asistencia social y entonces salimos con este tema del pescado y que no es el pescado sino quién sabe qué y si no luego lo comercializamos, no sé, ese tipo de cosas que ahorita no recuerdo bien la frase, pero creo que se ha desvalorizado el papel de la asistencia social y eso me parece muy peligroso. Peligrosísimo, y qué bueno que lo dices, porque en la asistencia social se prueba la honorabilidad de los que están trabajando por los más necesitados. ¿Sí? O sea, claro. cuando uno sufre, todos sufren con él, y cuando alegran a ese que sufre, cuando lo honran, todos se gozan con él. O sea, es una práctica de asistir en un momento en la vida cuando esa persona no puede hacer nada por sí mismo, o que por su edad o enfermedad crónica o degenerativa, o por el abandono en el que vive, alguien lo asiste. Así es. Y ahí lo promueve y lo desarrolla hasta que lo libera, pero la asistencia es súper necesaria. Y es igual de importante que el desarrollo, solamente que para que se dé el desarrollo tienes que tener esto. Claro. Yo tengo que tener resueltas mis necesidades básicas. Así es. Y eso me va a permitir capacidades para desarrollo. Es decir, lo que creo es que hay una especie de un conflicto creado sin razones, ¿no? Entre la asistencia y esto que entenderíamos como organizaciones de desarrollo. De hecho, le empezaron a llamar, para desprestigiarlo y de manera estratégica, asistencialismo. Sí, todos los sismos, pero así, pues ya. Así lo empezaron a llamar asistencialismo, y fue un atentado al acto de la caridad, y la caridad con mayúscula, amor pleno y total, arriesgado y entregado. Menospreciaron el término caridad, le llamaron a la asistencia asistencialismo y con eso lograron su objetivo. Y qué mal, porque con eso lo que han intentado bueno, sí. han intentado usar a la sociedad civil como nicho de mercado. Yo creo que es importante rescatar a la asistencia social como un elemento indispensable para el desarrollo y no ponerlo aparte, ¿no? Y creo que habríamos de evitarnos ese conflicto, que en mi opinión no existe. Y creo, insistiendo más en la responsabilidad de la academia, también lo que observo es que de repente hacia dónde se mueve la profesionalización de las organizaciones. Y de repente me parece que hay una ola muy grande de
permíteme la expresión, de managementarización de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y entonces de repente, sí, pero tienes que hacer tu modelo y tienes que hacer tu planificación estratégica bajo esta metodología, porque esto, ¿no? Y muchas metodologías que yo he hecho, que sigo haciendo y que me parecen importantes, pero que me parece que no se acaba ahí el tema del desarrollo institucional de las organizaciones. Pero por otro lado, también veo otra cosa, que ha sido un poco también la mala intención de sobresaturarlas, de meterles una carga enorme de trabajo y de estrés para que sea como una coladera donde mueran un montón de instituciones y unas cuantas, esa élite poderosa, esos cotos de poder que han invadido el altruismo, se queden con todo. En lugar de que haya muchas islitas donde los náufragos puedan ir a recuperar su vida, que serían un montón de instituciones diversas con líderes sociales que nacen de origen en una comunidad específica, que detectan un problema, encuentran una solución propia para ese lugar y esa gente, ellos son las islas que van a salvar a los náufragos. Pero esta gente, estos que van liderando desde sus cotos de poder la actuación altruista, pretenden sobresaturar a las instituciones y que mueran, que vayan desapareciendo y diluyéndose para que se queden ellos con su, pues ¿qué sería? Con un, no sé. Sí, porque, sí me explico. Por supuesto, o sea, mira, es durísimo porque como periodista claro, he visto cómo mueren instituciones y es que y si crecen modelo, otras, pero si son la volátiles. percepción de desarrollo de desarrollo institucional de las organizaciones de la sociedad civil es todos estos documentos metodológicos bien construidos y todo, si solamente es eso hay un grave riesgo, porque lo que estás generando es exclusión y entonces estás generando mayor desigualdad entre organizaciones, por acceso a recursos, por muchas otras cosas. Lo que yo creo es que esto es necesario, sí, pero no es lo único. Tendrías que ver con otros ojos qué significa la profesionalización de las organizaciones de la sociedad y qué significa el desarrollo de las organizaciones. Imaginémonos una organización en determinado lugar lejano, tenemos un grupo de personas pequeñas, imaginemos que están 3 madres atendiendo a niñas, lo que quieras. Y de repente van a solicitar apoyo y le dicen, y tienen 25 niñas, son 3 madres. Madre, le damos su dinero con mucho gusto, pero ya tiene su modelo de esto, ya tiene la primera reacción va a ser de susto, ¿no? Y la segunda va a ser, a ver, mijito, si somos 3, tú nada más dime cómo le hago porque o dejo de operar o me pongo a hacer todas estas metodologías que son necesarias, sí son necesarias, pero requieres de mayores capacidades y mayores cosas. Son útiles, yo quitaría la palabra necesaria. No son necesarias, son útiles. Y hay otro tema. También el propio mercado de donaciones genera sus propios mecanismos, por ejemplo, y hablo de donantes tanto privados como donantes, si podemos llamarlo así, privados pero sociales, ¿no? En donde muchas para acceder al donativo, en algunos casos ya están pidiendo evaluación de impacto. Ahí ya entramos en un problema. Evaluación de impacto se hace, la definición de impacto, la evaluación de impacto consiste en medir la atribución de los resultados de un programa y no es como que, a ver, son 24 niños, 34 niños, 84, el indicador de esto. Evaluación de impacto es un tema muy complejo y que ahora observo se está pidiendo a las organizaciones. Una evaluación de impacto no sale menos de $1,5 millones. Sí. Y de repente me pides una para buena darte evaluación dinero. de impacto, Claro. sí, que te haga la evaluación Porque de impacto. requieres un grupo de tratamiento, un grupo de control, un grupo que le vas a dar el programa y otro no, para que los compares y entonces digas si tu programa tiene resultados. Y además, Eso no hoy es que posible. los valores están tan tergiversados, si tú en tu evaluación de impacto aseguras que gracias a lo que has hecho, Efectivamente. estos jóvenes están bien casados, hombres con mujeres, teniendo sus hijitos, teniendo un trabajo, teniendo, o sea, algo que tú dices, esto pues ha sido bueno porque vidas humanas han encontrado un porvenir y un desarrollo pleno. Pues yo no sé si eso que es tan valioso lo aceptan y lo reconocen como un buen reporte de evaluación de impacto. Sí, claro. Y un poco la intención es que creo que los propios donantes deben de medir un poco sus expectativas en términos de lo que las organizaciones sí pueden hacer
en términos de esta profesionalización, lo que las organizaciones no pueden, porque les saldría muy caro hacerlo y porque no todas la pueden hacer, no, las capacidades son diferenciadas. No es lo mismo una organización en un estado que en otro. Tú sabes bien, las organizaciones no son monolíticas, son plurales, son diversas. Y trabajan con personas. Claro, entonces de repente tratar de estandarizar todo no necesariamente es la solución, ¿no? Y probablemente lo que hemos hecho en la academia es que la profesionalización se ha tratado de estandarizar a todos los niveles y probablemente eso no es necesario. Requerimos, insisto, creo que aquí la lógica un poco es de cambios de perspectivas, ¿no? Y entonces volvemos al tema de las juntas de asistencia privada, porque solamente así de cerquita, en reuniones frecuentes, con los que atienden niños, con los que atienden ancianos, con los que atienden personas con discapacidad, personas que tienen problemas de adicción, con los que atienden mujeres en situaciones críticas, solamente así, cercanamente, cada estado de la República Mexicana responsable a través de un órgano rector en el que participan representantes de la sociedad civil especializados en cada grupo de gente, digamos, ¿no? Y con una visión integradora, una visión que busque el tema de la familia y la comunidad, el desarrollo social a partir de la plenitud de cada persona en familia. Entonces, que se puede, pero sí se necesitan órganos rectores en cada estado de la República Mexicana, ¿cierto? Y fuertes. Y fuertes. Independientes del Estado, porque si el Estado resulta ser desastroso y corrupto, la Junta puede de todas formas salvaguardar los derechos humanos de los beneficiarios de las organizaciones altruistas. Sí, por supuesto, y de los intereses de la sociedad civil, de ese subsector de la sociedad civil. Ahora, un tema muy importante que nos duele a todos es que las instituciones, con este asunto de la profesionalización y el énfasis que se hace en la procuración de fondos, ¿qué les recomiendas para que se libren de esa carga pesadísima y se concentren en prevenir, asistir, promover y liberar a sus beneficiarios? Fíjate que ahí hay todo un tema también detrás de este punto que tocas, porque de repente cuando se hacen diagnósticos, las organizaciones hacen sus diagnósticos, hay varios diagnósticos disponibles para ver qué áreas están más débiles, etcétera, y pues siempre la respuesta es muy similar, la parte de sostenibilidad financiera es la más débil. Y entonces la respuesta automática es, vamos a un curso de procuración de fondos. Y entonces vamos a los cursos de procuración de fondos, nos dan muchas estrategias, decir gracias 24 veces, armar nuestras planeaciones, todo eso está muy bien, pero salimos y entonces se ponen a tratar de captar, a hacer su mapa de donantes, todo esto está muy bien, pero los recursos no llegan, ¿no? Y entonces se frustran, y entonces, bueno, ha de ser que ese tipo particular de curso no funcionó, entonces vamos mejor con otro que tiene una visión. Y a la mera hora el resultado, la mayoría de las ocasiones termina siendo el mismo. Y el tema es que la sostenibilidad en las organizaciones de la sociedad civil no necesariamente es un fin en sí mismo, es un resultado de. Es decir, si tengo cierta claridad hacia dónde voy y si estoy haciendo lo que tengo que hacer y sé cómo lo tengo que hacer, creo que es más fácil que los recursos lleguen que si tomo un curso de capacitación sobre procuración de fondos. Entonces, cuando tú encuentras por lo general, y eso pasa pues en las empresas y en las organizaciones y en el gobierno, bueno, sobre todo en las organizaciones y en las empresas, cuando tú encuentras problemas financieros, la respuesta no está en las finanzas. La respuesta está en otro lado, en otros procesos, en otras cosas que estás haciendo en la organización, en la claridad que tienes, en cómo están qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Si en realidad sí estás haciendo las cosas para lo que realmente naciste, es decir, o para lo que querías hacer, ¿no? Te lleva otros planteamientos. Y creo que pensar a las finanzas, a la sostenibilidad financiera, fuera de la sostenibilidad financiera es básico para las organizaciones. Insisto, la sostenibilidad financiera no es un fin en sí mismo, es una resulta de algo más. Así es.
Ahora, para que salgan de este círculo en el que se han metido de proyectar una buena imagen, usar las redes sociales, ¿no? Pedir donativos, proyectar una imagen, las redes sociales, pedir donativos, es que se meten en eso. Sí, claro. Y los males sociales de México siguen creciendo, Sí, y claro. ellas no se atreven a salir de ese círculo para anunciar, denunciar, promover a través de los medios de comunicación, solicitando a la prensa que acudan a conocer un tema específico, ya no la institución específica en la que trabajan, sino una problemática social que crece a nivel nacional y que hay formas de prevención, pero que hay que divulgarlas. Sí. ¿Cómo ayudarías a las instituciones no lucrativas a que salgan de eso? Sus redes sociales, su imagen, una imagen candorosa y bellísima, redes sociales, procuración de fondos y quedarse ahí sin prevenir los males sociales. ¿Cómo ayudas a que salgan de ahí y de verdad prevengan y denuncien a través de la prensa? Mira, yo creo que primero es cambiar de chip y pensar que esto de managementalización no es la única vía. Y entender que las redes sociales, las mal llamadas redes sociales, es decir, si hablamos de redes sociales, esto es red social, ¿no? Estamos frente a frente, es comunicación entre personas. Creo que si utilizamos como apoyo las tecnologías, etcétera, creo que está muy bien. Pero si eso lo haces el centro de tu comunicación, me parece que sí tenemos un problema. Entonces, pues yo no sé si haya otros modelos más avanzados, no desconozco los temas de comunicación, pero lo que sí te puedo decir es que las organizaciones han trabajado durante muchos años a través del contacto con sus beneficiarios y a través de la construcción del tejido social con sus comunidades. Y creo que eso no lo puedes hacer con el management y con el Facebook ¿no? Es decir, creo que esa base, que es la que a final de cuentas da mucho soporte a las organizaciones, es algo que no tiene por qué perderse. Me encanta que lo digas. Yo desde mi lenguaje cristiano diría creer otra vez en la providencia de Dios, que provee siempre de aquello que nos hace falta cuando ejercemos la caridad. Estamos procurando la justicia social, estamos trabajando por el amor, por la unidad familiar, por el bien ser y bienestar de cada persona, pues hay que hacerlo con ahínco, sin perder contacto humano y entrañable con la gente a la que ayudamos, con la gente que nos puede ayudar a esas personas, y esa es la mejor manera, al menos para ese sector específico donde desarrollas tu labor. Pero si hay problemas sociales generados por un sistema global o nacional donde hay un entramado entre empresa y gobierno para empobrecer y generar males sociales, tienes que salir de esa comunidad, de ese círculo, y también denunciar a través de los medios de comunicación, es decir, a través de la prensa, de los periodistas, porque las redes sociales no son suficientes. Bueno, ni siquiera son tan poderosos y suficientes los medios libres, que son estructuras bien organizadas, con periodistas profesionales que nos esforzamos y damos la vida por denunciar lo que está mal. Pero no soy ni Televisa, ni TV Azteca, ni ningún medio poderoso, ¿no? Y ni siquiera los medios libres pequeños estamos logrando todo lo que queremos, mucho menos las organizaciones altruistas a través de sus redes sociales, que en pequeñito, haciendo un club entre amigos, se comunican y se dicen cosas lindas. No es suficiente, hay que salir a la prensa, sí, claro, a denunciar, para que en todos los medios, en portada, aparezca una denuncia de parte de la sociedad civil respecto de un tema que el sistema está generando, como el abandono de niños, la explotación de niños, la venta de niños, no sé, mujeres que golpean a su marido. Ya basta de seguir avalando el feminismo, hay tanto que hacer, ¿no? Así es, y esa es, retomo un poco de lo que anteriormente dije, y esa es la labor política de las organizaciones. Es decir, exacto, es que de repente, es que no, política es querer el poder, no. Política es eso, es denunciar, es decir, a ver, esto, yo estoy dando mis servicios, etcétera, y encontré esto y esto no lo puedo permitir, y denuncio y busco, puedo tener, o sea, va a estar difícil, pues sí hay muchos obstáculos, pero esa es tu labor política como organización de la sociedad civil, y eso creo es importante en esta nueva perspectiva, no nueva,
en esta perspectiva de sociedad civil. Incluso los donantes, al menos los muchos pocos, ya no creen en la actuación altruista porque dicen otra vez y otra vez y otra vez, y pasan los años y sigue habiendo niños que se drogan, madres adolescentes, niños abandonados, abuelitos en la calle que han sido abandonados por sus hijos y nietos, y dicen, bueno, ¿y los males sociales quién los previene? Así ¿no? es. Así es. Parece que se instalan las organizaciones no lucrativas solo para pedir donativos. Y que con eso favorecen a las empresas para anunciar las marcas de esas empresas que dan donativos. Pues mira, y ahí generas, pues también generas estructuras de mercado distintas, porque entonces puedes tener, fíjate, uno de los graves problemas de solamente tener como eje de acceso al donativo la capacidad de elaborar proyectos, ¿no? Que presentas, etcétera. Y hay un problema importante. Evidentemente, pues cuando son muchos los donativos no tienes otra posibilidad más que valorar lo que está en el documento y de ahí te basas. Y entonces te basas en nuestro Dios marco lógico, ¿no? Y entonces ahí ya está todo. El problema es que no solamente no ves a la organización, el problema es que se genera un mercado paralelo, un mercado de intermediarios especializados en elaboración de proyectos. Y entonces, digo, todos los mercados requieren intermediarios. El asunto es que ese intermediario no genera capacidades en las organizaciones para elaborar proyectos. Y entonces ahí estás teniendo un efecto perverso en tanto solamente podrá acceder a aquel o que tenga las capacidades o que pueda pagarlas, claro, la deficiencia de sus capacidades. Y eso sí es un problema. Claro, es que desde arriba se creó todo eso, te digo, se veía a la sociedad civil haciendo cosas maravillosas, entonces la hacían muy bien y con mucho amor, resolvían problemas de persona a persona a persona, ¿no? Y desde arriba lo que vieron es, oh, ahí tenemos un nicho de mercado, démosle cursos de comunicación, démosle cursos de profesionalización, démosle cursos para la creación de proyectos, cursos para procuración de fondos. Entonces se crea un nicho de mercado. Ah, démosle donativos, 3 pesos, pero van a invitar a 500 personas al evento y al menos 500 van a adorar nuestra marca. O vamos a ayudarles a que de algún modo aparezcan en un medio de comunicación anunciando nuestra marca. ¿Te das cuenta? Hubo una perversión desde arriba hasta abajo. Y mira, hay cuando uno de los problemas es que de repente tratamos de encasillar todo para poder, en realidad, pues el ser humano tiende a generar conceptos y agrupar cosas para explicarse de mejor manera su realidad. Y creo que uno de los efectos que esto provocó en el caso particular de las organizaciones de la sociedad civil es que se piensa que que el espíritu ciudadano tiene que organizarse constitutivamente, ¿no? Es decir, tenemos que crear una organización de la sociedad civil, y no hay otras formas de relación, ¿no? Y creo que hay grupos que se forman ahí, ¿no? O sea, amigos que ayudan. Cuates que ayudan, sí, etcétera. Y de repente pensar que las organizaciones de la sociedad civil son solamente aquellas legalmente constituidas, con en esta tradición de lo que se conoce de Lester Salomon y Hayer de tercer sector, ¿no? Autónomas, con voluntarios, privadas, bajo esa clasificación, nos encierra la realidad. Y entonces estamos viendo nada más un lado de las organizaciones de la sociedad civil. No estamos viendo otros fenómenos que se dan y que son igualmente solidarios. Pero que son mucho más felices, hay que decirlo. Están en menos. Son más felices porque son un gran grupo de amigos que están ayudando a una comunidad y que están dando resultados. Y que sale Juanita de la comunidad y se reúne con todos. Ahí no se juegan problemas de dinero, problemas de nada, porque todo es solidaridad y gratuidad. Claro. Entonces los mismos voluntarios que se han unido como hermanos, como amigos para ayudar a una comunidad, ponen de su bolsa y no andan presumiendo ni pidiendo recibos deducibles de impuestos, nada, todo lo hacen de manera gratuita y espontánea y van logrando cosas hermosas. Y de ahí, y justo, yo creo que eso es lo importante, es esto, está muy bien, está perfecto que tengamos las dos.
Es una maravilla, ¿no? Qué bueno. Lo Sí, que pasa es que de repente nada más vemos estas. Hay instituciones que atienden problemas muy fuertes y que además necesitan constituirse porque deben ser supervisadas. Claro, Y por por supuesto. otro lado, que si es muy caro lo que están haciendo, necesitan sí pedir donativos, entonces necesitan estar constituidos. Por supuesto, ¿no? es que son necesarios Sí, estas los dos dos, cosas. los dos. Y lo que yo creo es que no hay que cerrar la visión de la construcción ciudadana, el capital social, a que solamente se formen organizaciones constituidas con ciertos procedimientos, ¿no? Es muchísimo, afortunadamente es mucho más amplio. Y un dato que te doy, en 1994, creo que el último fue el 2005, salió un estudio, que es un estudio muy conocido, sobre un comparativo de organizaciones en 42 países, si no mal recuerdo, de Johns Hopkins, de la Universidad de Johns Hopkins. Y entonces ahí establecía más o menos cuántas organizaciones había en cada país y se generan algunos indicadores para decirte cuántas organizaciones hay por cada 10,000 habitantes en cada país. Bueno, el último recuento en Argentina eran 26 por cada 10,000 habitantes, en Brasil 17, en Chile 65 y en México andábamos en 3.5, ¿no? Bueno, de entrada hay mucha desconfianza en cómo se midieron esas cosas, pero hay un tema de fondo. Porque podríamos pensar, cuando se miden esas, se miden a las organizaciones constituidas, Y de repente cuando vemos el numerito de 3.5 espanta, ¿no? Y dices, pero ¿a poco? Entonces no somos nada solidarios, pues no. Al contrario, el número, mientras más grande sea el número de organizaciones no lucrativas bien constituidas en un país, es un termómetro del mal social que abunda en ese país. Entonces, otras formas lo que de pasa es relación. que hay otras formas de relación y porque quiere decir que todavía hay algo de familia y comunidad, ¿no? Que está sosteniendo emocionalmente, materialmente a su gente y que ahí van. Hay otras explicaciones de la participación social y que no son solamente las de constituirse. Claro. Bueno, pues me encanta la charla contigo, te vamos a invitar más veces, que se conozca bien esta portada, por favor, no se lo pierdan, es un libro muy ilustrativo que nos hace pensar, que nos hace repensar y analizar nuevamente la actuación altruista y pues tomar decisiones para bien de México. Sobre todo el tema de la prevención hay que tenerlo como una consigna todos los días desde que despertamos. ¿Cómo voy a prevenir males sociales hoy? No solo cómo voy a sanar males sociales, cómo prevenirlos. Así es, ¿no? Así es. Te agradezco enormemente. Al contrario, Humberto. Tere, muchísimas gracias y el libro está disponible de manera virtual y gratuita. Qué bien, entonces, ¿en se dónde? puede descargar. En la portal, página de vamos a Fundación Tercer Sector, Ajá. ahí lo pueden descargar y también de manera física, es gratuito, lo pueden encontrar o en la Fundación Tercer Sector y también en CEMEFI, son gratuitos. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, Tere, gracias. Perdóname, ya estoy pisando aquí. Gracias. Pásela bien gracias. haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tengo a un personaje de verdad importante para el devenir de la historia de México a partir de la actuación de la sociedad civil organizada. Hace todo un análisis crítico y propositivo respecto del entrampado institucional de las organizaciones de la sociedad civil en México, con un comparativo con Brasil y Argentina. Entonces toma las experiencias de estos tres países para explicarnos de dónde y cómo se ha venido desarrollando la sociedad civil organizada que trabaja en favor de los grupos más vulnerables de estos países. Son países donde crecen en número las organizaciones no lucrativas, donde crecen también los candados y las leyes en forma contradictoria, porque
porque hay leyes candado y hay leyes liberadoras, favorecedoras de la actuación externos que no están a tu alcance y que van a determinar si tu organización va a tener un buen desempeño, si incluso vas a poder desarrollarte como organización, si incluso vas a en algunos momentos estar expuesta a riesgos en los que puedas cerrar la organización, o si en ocasiones también te mantienes, ¿cuántas organizaciones no conocemos que se mantienen en latencia, ¿no? Es decir, suspenden operaciones de repente y luego las reactivan? Así es de que pues el interés es un poco explicar cómo esos factores externos a los que yo denomino el marco institucional de estas organizaciones, pues determinan e inciden en eso. Y efectivamente... ¿El marco institucional te refieres al contexto económico y político? Efectivamente, me refiero al contexto económico, político, en donde tenemos pues las leyes que regulan a las organizaciones. Como tú sabes, son muchísimas leyes. Vamos a mencionar porque esto se ve en todo el mundo para que, sí, claro, para que se sepa, y si en su país lo pueden impedir, lo impidan, porque sí, aquí buscando el bien acabamos con un montón de leyes que nos van limitando en nuestra acción. Sí, y que sobreregulan. Tenemos, para mí, después de hacer todo un análisis y grado de doctor, ¿en qué? Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Excelente, así muy es, propio, muy adecuado. Entonces, bueno, pues yo quisiera que compartiéramos con el público. A mí me llama mucho la atención 3 páginas, bueno, todo el libro, pero 3 páginas donde aparece como el meollo del asunto, ¿no? En el capítulo 5, la necesidad de una política de Estado. Sí. Y ahí nos revelas cómo en verdad hay un entramado tremendo, ¿no?, entre gobierno, empresa y sociedad civil. Sí, sin duda. Y están siendo cómplices de la injusticia, de la generación de pobreza, del consentimiento de los males sociales. Así tremendo. Así es, Tere. Y de hecho, bueno, un poco la idea de esto es que pensar que pues las organizaciones de la sociedad civil, como tú mejor lo sabes, están en constante proceso de profesionalización. Cada vez hay afortunadamente más espacios que las profesionalizan, hay mayor interés en hacerlo. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado es que tú puedes estar trabajando en tu profesionalización, pero también hay factores altruista en estos 3 países, y bueno, pues también el entrampado porque no hay una política de Estado que prevenga los males sociales. Y por otro lado, hay también negocio, es decir, que el sistema de libre mercado se ha metido ahí en eso que llama nicho de mercado, cuando las voluntades lo que han hecho cuando crean una organización no lucrativa, las más puras voluntades, es de verdad ayudar a sanar los males sociales que las políticas públicas y empresariales generan en los 3 distintos países, Argentina, Brasil y México. Es un libro muy valiente de Humberto Muñoz Grande y está él con nosotros. ¿Cómo estás, Humberto? Tere, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues es un libro valiente y además muy bien documentado. Sí, bueno, la verdad es que tomó un tiempo hacerlo. Es producto de una investigación de mi tesis doctoral y bueno, pues sí llevó un poco de tiempo realizarlo. Sí, se nota y además me encanta la objetividad, pues claro, como es un trabajo de investigación para obtener. Leyendo tu libro confirmo que la ley de instituciones de asistencia privada es la única que debería haber en cada uno de los estados de la República Mexicana si no fuese nacional. Que podría ser nacional con órganos rectores en cada lugar que hagan que se cumpla esa ley, ¿no? Fíjate que es interesante porque particularmente para las organizaciones de la sociedad civil que hacen asistencia social, en muchos casos lo que hemos encontrado es que las leyes de asistencia, de instituciones de asistencia privada en las entidades funcionan en algunas muy bien, pero no todas las leyes son iguales, ¿no? Por eso habría que homologar. Exacto, entonces habría que tener pues un piso común en términos de las leyes estatales de instituciones de asistencia privada, y no lo hay. Incluso yo te podría decir que habría algunas leyes estatales que más que promover pudieran incluso restringir las actividades de las organizaciones. Hay modelos muy interesantes y creo que la CONAJAP es un espacio maravilloso para poder hacer este tipo de reflexiones. La CONAJAP es la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos. Así es. Y bueno, aquí